Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente para Morada de Dios. Hoy veremos un tema muy sencillo, sentados en lugares celestiales, parte 2. Em, Comencemos con una sencilla oración. Padre, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre toda nuestra mente, sobre nuestro entendimiento y haznos comprender las cosas que tienes reservadas para estos tiempos, Padre. Ilumina nuestro corazón y nuestra mentalidad para que podamos dar el paso que tú estás esperando en los siguientes días. Amén. Bien, ya vimos hace unos días que fuimos llamados a estar sentados en lugares celestiales, pero si deseamos estar en esos lugares debemos ser probados en juicio y justicia, como dice la palabra. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También en Salmos vimos hace unos días, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que el objetivo del juicio, de este juicio que estamos viendo en estos tiempos, es que Dios desea colocarnos en una posición de autoridad espiritual. Luego, también Dios primero debemos pasar a través de ese juicio y pasar bien, aprobados, para ser establecidos finalmente en el trono de Cristo. Si tú me preguntas a qué podemos comparar este tiempo, ¿tenemos algo en la Biblia que se asemeje a estos tiempos? Bien, la mejor comparación la podemos encontrar en el periodo de la conquista de la tierra prometida. Me explico mejor. La conquista de la tierra prometida fue en realidad un juicio para los habitantes de Canaán, como dice Levítico 18 del 24 al 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Ves cómo Dios dice que Dios visitó la maldad de ellos? Deuteronomio 9 del 4 al 5 dirá: cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por las que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Bien, entonces entendemos que el juicio es por la maldad, es un juicio por la maldad de la tierra, de los habitantes de la tierra. Ahora, este juicio, todo juicio, siempre comienza en la casa de Dios, en el pueblo santo de Dios. Nosotros somos los primeros en ser pasados por espada. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Josué 5, del 2 al 3. Dice: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ahora, ¿por qué te dije que nosotros seríamos los primeros en ser pasados a filo de espada? Porque la palabra que se está usando aquí y que se traduce como cuchillos es la palabra hebrea jereb. Significa cuchillo, pero también puede ser traducido como espada o cualquier otro instrumento cortante. Así que en realidad lo que le está diciendo Dios a Josué es: prepárate unas espadas, afílatelas bien y retira la carnalidad de tu pueblo. Retira, echen fuera de sí al hombre viejo. Eso es lo que está haciendo. Así que ese es el propósito del juicio. También primera de Pedro, capítulo 4, verso 17 dirá: porque es tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, todo juicio que sea lanzado sobre la tierra siempre comenzará primero en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Pero si nosotros somos juzgados y padecemos, ¿de qué manera van a padecer aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo? Eso es lo que está diciendo Pedro. Muy bien, entonces sinteticemos esto. El juicio comienza, el primer juicio es a los hijos de Dios. Se enseña en las iglesias que los hijos de Dios no se deben enfermar, pero eso no es cierto. Tenemos como ejemplo al apóstol Pablo, que fue quien habla claramente en su carta a los Gálatas, que llegó a Galacia por una enfermedad y que gracias a ello comenzó a predicarles. O sea, que Dios siempre usa todo lo que nos ocurre para nuestro bien, como también afirma la palabra. Entonces, aunque para muchos es indicio de una vida en pecado, esto será cierto solo para algunos de la casa de Dios, pero para la gran mayoría de los hijos de Dios esto no debe ser cierto. El juicio de Dios para este mundo está comenzando a través de los hijos de Dios. Así que si tú en este momento estás en medio de circunstancias adversas, es decir, estás en medio de algunos problemas, te enfermaste de este virus, no te preocupes, no tengas miedo, no pierdas tu fe. Estás siendo probado de parte de Dios. Mantente creyendo en la palabra, creyendo en las promesas que Dios te dio antes de que todo esto ocurriera, porque ciertamente si sigues y permaneces creyendo en el tiempo, lo verás, se cumplirá. Así que no debes temer ser probado en este tiempo. Debieras temer no serlo, porque entonces significaría que no eres parte de la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué sigue después de este evento de que el pueblo de Dios es pasado a espada? Muy bien, lo que sigue en la conquista son otra serie de eventos muy importantes. Las fiestas del Señor, no voy a tocar cada uno de estos puntos, nada más voy a hablar brevemente. Se refiere a que el gozo del Señor es restaurado en el pueblo del Señor. Ellos comienzan a comer del fruto de la tierra, es decir, que vas a comenzar a ver los frutos de tu trabajo, del esfuerzo que has estado haciendo. El maná cesó también en aquellos tiempos, indicando que la bendición de Dios dejará de caer del cielo. Ahora dependerá de ti y de la bendición que Dios ha puesto en ti para que prosperes en esta tierra. También es un tiempo en el que comienza la ayuda celestial, porque dice que después de estos días Josué iba caminando y que vio a un hombre parado con una espada desenvainada y que se acercó a él y le preguntó: ¿quién eres? ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Y él le dice: no, sino como príncipe de los ejércitos del Señor he venido. Así que la ayuda celestial comenzará a manifestarse de una manera tremenda en el pueblo de Dios. El juicio número 2 es para la gente común. Este es un juicio para todos aquellos que no pertenecen a la casa de Dios. Aquí se pondrá a prueba la obediencia del pueblo. Está representado por los ataques que hicieron primero a Jericó, donde Dios les había dicho: no me toque nada, todo esto está consagrado al anatema, es decir, consagrado a ser destruido para el Señor. Pero lo valioso que encuentres en Jericó, resérvamelo para mí, para mi casa. Así dice Dios, para mi tabernáculo. Y el pueblo de Dios es en este caso, es probado en la obediencia, aunque los que padecen son el pueblo de Jericó. Acán es aquel que no entiende, no obedece las palabras del Señor, ve algo y se lo apropia, y entonces este pecado
el pecado. Es un tiempo en el que hay que entender que el pecado para los hijos de Dios ya no corresponde a estos tiempos. Si tú has andado, te has acostumbrado a tener un pie en el mundo y un pie en la casa de Dios, olvídate de esos tiempos. Se acabaron cuando pasemos a esa etapa, porque Dios cobrará fielmente cada pecado, no solo en la persona que lo hizo, sino que también en la casa de Dios, porque la consecuencia del pecado de Acán es que nubla la visión de Josué y no toma buenas decisiones. Al final van y atacan a Ai sin consultar a Dios, y entonces sufren una gran derrota. Miles mueren aquel día, algunos cientos de personas mueren aquel día, y el pueblo se desanima, y entonces también Josué se desanima y va con Dios y le pregunta, oye, ¿qué está pasando? Y él le dice, no, es que hay pecado en medio de tu pueblo. Y cuando se ponen a buscar el pecado, encuentran primero a la tribu de la cual pertenecía Acán, y después a la familia de Acán. Así que lo obligan a hablar de parte de Dios, y él indica lo que hizo, lo que tomó. Así que esto trajo muerte no solo a Acán. Acán murió, pero también su casa, todas sus posesiones, sus animales, todo murió aquel día, junto con los del pueblo de Israel, que también habían muerto por su pecado. Así que Ai representa un nuevo tiempo en el que regresa el pueblo de Dios a hacer la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Así que ahora Josué preguntará qué hacemos, y Dios le da una nueva estrategia con la que obtienen la victoria definitiva. Pero este es otro tiempo que deberemos pasar en los próximos días. Todo esto produce una etapa de avivamiento. El pueblo de Dios se empieza a multiplicar, porque ahora Gabaón busca hacer alianzas, va al pueblo de Dios y busca establecer alianzas. O sea, aquellos que no son parte del pueblo de Dios vendrán a hacer alianzas. Esto está relatado en Josué 9, del 1 y a la primera parte del verso 4. Dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande desde el Líbano, los ceteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues alianza con nosotros. Y luego en el verso 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Este pacto representa a los pueblos que vendrán a la iglesia para quererse unir a ellos, porque habrán entendido entonces que los hijos de Dios tenemos algo especial, que en este segundo juicio habremos sido alejados de toda enfermedad, de todo problema, de toda dificultad. Y también esto representa un mover del Espíritu Santo, porque estos pueblos van a entender que solamente Dios puede hacer grandes maravillas. Y así que el Espíritu se moverá a nivel mundial, trayendo una conversión y un avivamiento a toda la iglesia del mundo. La tercera parte es un juicio para los malvados. Este tercer juicio está representado por la pelea con los 5 reyes amorreos, narrada en Josué capítulo 10. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, que la había asolado, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes.
Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, y Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron con ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti, delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y el Señor los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Esto representa el juicio de los malvados. Esto va a marcar este periodo, el fin de este periodo de juicio que Dios ha traído sobre la tierra. Al final, cuando todo esto termine, Dios será establecido, el pueblo de Dios también con él será establecido sobre la tierra en todo poder y toda autoridad espiritual. Así que estos son estos tiempos. Finalmente te quiero decir que también este tiempo es un tiempo de cambio de liderazgo. Así como Moisés, Aarón y aquellos que gobernaron al pueblo de Dios durante 40 años fueron retirados, y un nuevo liderazgo representado por Josué y por todos aquellos que entraron a la tierra prometida. Del mismo modo, Dios en este tiempo va a establecer un nuevo liderazgo sobre la iglesia. Nuevos ministerios se levantarán a través del mundo para guiar a la iglesia de Dios hacia los tiempos definitivos. ¿Qué podemos concluir acerca de esto que hemos estado hablando? Primero, este tiempo va teniendo sentido poco a poco. Nadie que te diga: yo ya sabía esto, yo ya sabía lo otro. No es cierto, eso es mentira, porque nadie sabíamos exactamente de qué se trataban estos tiempos. Pero como yo te indiqué, que una vez que entramos a una zona de niebla, vamos reconociendo el terreno. Ya sé por dónde voy, aquí hay esto, aquí hay aquello. Eso nos está ocurriendo, y vamos reconociendo el plan, el propósito de Dios para estos tiempos. Porque aunque algunos dicen: es el diablo el que cerró las iglesias, no es cierto. El diablo no tiene tal poder y tal autoridad, sino que solamente Dios pudo haberlo hecho. Así que estamos en el camino y en el propósito de Dios, y tenemos que buscar ese propósito. Ahora tenemos la certeza de que esto es un tiempo de juicio. Un juicio en 3 fases bien diferenciadas. El primero, juicio sobre la iglesia. Número 2, juicio sobre la gente común. Y número 3, juicio sobre los malvados. Cada uno va subiendo de intensidad, porque como dice Pedro, si así nos trata el Señor, ¿cómo va a tratar a aquellos que no obedecen a Dios? Así va subiendo de intensidad el juicio. En medio de estos juicios ocurrirá un avivamiento que llenará las iglesias, y un nuevo liderazgo se levantará a lo ancho del mundo. Damos gracias a Dios por esto. Gracias, Señor, por darnos a comprender tu propósito. Te pido que tu Espíritu, Señor, nos fortalezca nuestro entendimiento, lo que sabemos, y fortalezca nuestro corazón en lo que creemos y en lo que amamos, Señor, y dirige nuestros pasos en medio de estos tiempos de oscuridad, Señor, y haznos justos por medio del sacrificio y de la obra de Cristo Jesús, Señor, y dignos de ser tomados en cuenta para pasar esto firme, Señor,
y con gran salvación, con gran poder, con gran autoridad. Te pido, Señor, que también levantes en estos tiempos todo el liderazgo que es necesario para seguir avanzando, para que la iglesia avance hasta la plenitud, Señor. Yo te pido que de aquellos que antes estuvieron sentados, Señor, levantes grandes líderes, grandes maestros, profetas, Señor, grandes pastores que guiarán al pueblo que vendrá, Señor, en grandes grupos a formar parte de la casa de Dios. Señor, yo te pido que aquel que está en medio de dificultades y problemas, estos hijos de Dios, Señor, que están siendo tocados en este tiempo, sanidad llegue a sus cuerpos, sanidad a sus vidas y sanidad a sus hogares, Señor. Trae solución a todo problema y toda dificultad en el nombre de Jesús. Amén.